Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Y así es, amados hermanos, bienvenidos a esta programación de Palabra del Señor, donde la palabra de Dios no va a regresar a Él vacía, mas va a traer fruto en abundancia. La palabra de Dios va a efectuar el trabajo para la cual el Espíritu Santo ha decidido que llegue hasta su corazón, hasta su mente. Esta es su sección de Génesis Inmigración Celestial, cómo lo trata la vida el día de hoy. Esperamos en el Señor que usted haya sido bendecido, que usted sienta que está bendecido porque aún está vivo sobre la faz de la tierra, porque la sangre corre por sus venas y mientras hay vida, hay esperanza. Acuérdese, la vida del ser humano es corta, pero la vida espiritual en Cristo es eterna. Usted agárrese de la eternidad a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y saben, muchos se molestan porque es tanto pecado, todo es pecado, voltear a ver a la derecha es pecado, voltear a ver a la izquierda es pecado, pero no es así, amados hermanos. El Señor nos ha dado a nosotros mucho de donde nosotros podamos estar todo el tiempo felices, todo el tiempo agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En este día, aquí en Génesis Inmigración Celestial, traemos un tema bastante importante. Usted ha escuchado de los sacerdotes, usted ha escuchado del sacerdocio de Aarón, pero ¿sabía usted que el primer sacerdote que aparece en la palabra del Señor es nada menos y nada más que Melquisedec? Melquisedec es el primer sacerdote que aparece mencionado aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Y encontramos a Melquisedec en el capítulo 14, versículos 18 del libro de Génesis. Y es el primer sacerdote y rey mencionado en la Biblia. Con esta pequeña reseña, usted tiene que recordar que en la antigüedad solamente se podía ser sacerdote, pero usted no podía ejercer las dos posiciones de ser sacerdote y rey. Encontramos a Aarón y encontramos a todos los hijos de Aarón y ningún rey podía ser sacerdote y rey. Pero eso solo lo encontramos, esas características solo las encontramos en Melquisedec y en nuestro Señor Jesucristo, que es sacerdote y rey. Y así, a través de la luz de la palabra, con esta información importantísima respecto al primer sacerdote mencionado en la Biblia, es Melquisedec. Otra cosa curiosa que podemos encontrar a través de la palabra de Dios en el Génesis capítulo 14 es, amados hermanos, que el primer sacrificio ofrecido por este sacerdote, ¿sabe qué fue? No fueron animales, no fue el derramamiento de la sangre de un macho cabrío, pero usted lo puede encontrar como pan y vino. Sacó pan y vino. Así dice la palabra del Señor aquí en el libro del Génesis. Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Usted puede encontrar ese hermoso sabor en su paladar espiritual al usted saber, bueno, no había pensado yo en Melquisedec como el primer sacerdote mencionado en la Biblia, tampoco había yo reparado en ese sacrificio
hecho con pan y vino. Y encontramos más adelante a nuestro Señor Jesucristo llamándose a sí mismo sacerdote y rey. Si nos vamos al libro no llamándose a sí mismo, sino encontramos en el libro de Isaías, hablando de el renuevo, un sacerdote y rey al mismo tiempo, que iba a limpiar el pecado de todos nosotros con su sangre, y iba a ser un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos que somos pecadores? ¿Por qué tenía que venir nuestro Señor Jesucristo desde el cielo a mostrarnos todo eso? Usted sabe, vamos a dar una pequeña reseña para que usted se ponga más o menos a meditar, a analizar la situación. Mire, cuando usted se hace ciudadano americano, a usted le piden que hable inglés. A usted le pide que sepan las normas de conducta en los Estados Unidos. A usted le piden que aprenda respecto a la historia y gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de este país quiere que usted sepa cómo se rigen acá, que no es lo mismo en nuestros países de origen. Cuando el Señor Jesucristo nos vino a mostrar la manera de vivir celestial. ¿Cómo se vive en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo se vive allá en el cielo? Dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y así como tenemos juicios aquí en la tierra por un juez que se sienta en un escritorio y usted está siendo juzgado y esperando si lo condenan o lo dejan libre, también allá arriba va a haber un juicio donde vamos a ser juzgados por nuestras obras y por no haber creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Aquí, a través de la palabra del Señor, usted se puede asomar un poquito a través de un portillo que nos deja la visión del cielo. ¿Cómo se conducen allá arriba? ¿Cómo es? ¿Cómo son las normas de tráfico en el cielo? Mucha gente se queda acá admirada de las normas de tráfico en Estados Unidos, porque en nuestros países todo el mundo maneja como quiere. No hay casi reglas de tráfico, reglas de cómo conducir en las calles. Unos van, otros vienen, no se entiende. Pero aquí en Estados Unidos es completamente diferente. Aquí le mencionan, solo puedes ir hacia adelante, no puedes regresar, no hay una curva para que regreses. Se conocen las normas de tráfico. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos a nosotros un vistazo de las normas de conducta allá en el cielo. ¿Y cómo podemos entrar al cielo? Bueno, aquí en los Estados Unidos cualquier persona puede entrar, si bien le va y entra indocumentado y se cuela y está aquí en Estados Unidos y vive como cualquier otro ciudadano americano en algunos aspectos. Pero en el cielo, ¿sabe usted que no hay traficante de indocumentados espirituales? ¿Sabe usted que allá en el cielo no podemos burlar la patrulla fronteriza para poder entrar al cielo? ¿Sabe que hay reglas? Hay reglas de conducta que debemos obedecer, y eso lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Un día vamos a emigrar hacia nuestra real patria celestial, donde el Señor Jesucristo ha ido a preparar una mansión de luz para que usted y yo vivamos con tranquilidad. Vamos a pedir en controles que nos den el tiempo. No pudimos traer nuestro celular. Si por favor nos pueden buscar nuestro celular para poder calcular el tiempo. Bueno, hablando de estas reglas de conducta, aquí a través de la palabra del Señor podemos encontrar, amados hermanos, lo que Dios requiere y lo que Dios pide de mí. Hay un himno muy hermoso, dice: lo que Dios quiere y pide de mí, hacer justicia. Es una sola parte de lo que Dios pide de nosotros. Creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Usted vino desde su país de origen, fíjese, cruzó fronteras, cruzó desiertos. A usted no le importó que ahí hubieran serpientes feroces que lo pudieran picar y usted pudiera morir. Su objetivo era llegar a Estados Unidos. Cuénteme, ¿por qué no hace lo mismo, corriendo y salvando su alma, su espíritu de la condenación eterna? Si usted ya arregló esa situación migratoria de su país hacia los Estados Unidos, que para usted es de suma importancia, ¿no cree que es de más suma importancia la vida eterna? ¿No se ha preguntado usted, caray, ¿y cómo le hago para entrar a la vida eterna? ¿Cómo le hago yo para poder estar allí en esa mansión de luz?
¿Cómo le hago yo para recibir el perdón de mis pecados? ¿O no está usted buscando el perdón de sus pecados? ¿No está consciente de que es una persona pecadora? Dice que el Espíritu habla al mismo Espíritu. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de nuestros pecados y nos hace aceptos delante de Dios Padre a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque fue un sacrificio, porque Él no murió por gusto, no murió por gusto. Él murió para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para darnos una vida eterna y decirnos, mira, después de esta vida hay algo diferente. Pero ¿sabes? No se conducen así como se conducen ustedes aquí. Es otra forma de vivir. Mira, estas son las reglas. Aquí a través de la palabra de Dios te puedes guiar. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué necesito yo? ¿Y es difícil? Claro que es difícil. Pasar el examen de la ciudadanía americana es bien difícil. Especialmente aquellas personas que hablan un poquitito de inglés. ¿Pero qué? Usted pudo hacerlo. Usted el día de hoy ha descubierto la vida eterna que solamente se obtiene a través de creer en Cristo Jesús como su Salvador. El único que pudo ser sacerdote y rey y que está allá intercediendo delante de Dios Padre por usted y por mí. Es tan hermoso saber que tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todo y que, amados hermanos, salió victorioso. El único que ha resucitado entre los muertos, Jesucristo, que resucitó al tercer día con poder. Él resucitó. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitaron, pero ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo los llamó y les dio la resurrección. Pero a nuestro Señor Jesucristo nadie lo llamó para darle la resurrección. Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Y así se efectuó aquel gran milagro de Cristo resucitado, que el día de hoy a usted y a mí nos da la esperanza de una vida eterna a través del sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario. Amigo del Evangelio, mire, no se canse, no diga usted, pero si mi mamá me regaña ya y usted también aquí a través de la radio, ya estoy cansado. ¿No cree que los que le dicen algo es por su bien? ¿Es porque le aman? ¿Porque quieren lo mejor para usted? Dice la palabra de Dios que el entendido, el sabio, ve el mal y se aparta. Crea en Cristo Jesús como su Salvador, porque ese único Rey y Sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy le ha ofrecido la vida eterna solamente creyendo en Él como su Salvador. Esto concluye nuestra sección el día de hoy aquí en Génesis Inmigración Celestial, y como el que no quiera trabajar que tampoco coma, nos vamos volando hasta Génesis Inmigración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener la predicación del Evangelio al aire, y lo hacemos a través de Génesis Immigration y ese canto del gallo migratorio. Regresamos.